Buenas noches, profesor Ricardo Rosales. Mi nombre es Luis Nemías Bonilla, segundo BCH. Hoy hablaré sobre manifestaciones artísticas. Mi objetivo será conocer más sobre dos manifestaciones artísticas, las cuales son la música y el cine. Desde el siglo XX, las bellas artes la conforman con la arquitectura, la pintura, la escultura, la música, la literatura, la danza y el cine. La última incorporación a estas manifestaciones culturales y artísticas modernas. Música, al igual que la pintura, la música es un arte en sí mismo que permite combinar y crear sonidos, ritmos y melodías. Nos acompañan en prácticamente cualquier momento de nuestras vidas y hace referencia tanto a la voz humana como a la música que se diseña a través de instrumentos musicales. La música es una de las llamadas bellas artes, es decir, a un género artístico, que consiste en conseguir efectos estéticos a través de la manipulación de sonidos vocales o instrumentales, conforme a estándares culturales de ritmo, armonía y melodía. La música es una de las mayores formas de expresión artística desde tiempos ancestrales. Además, constituye el sostén de una gigantesca industria global, ya que en la cultura tienen cabida muy distintos tipos de música, empleados con fines recreativos, ceremoniales, publicitarios o de distinta naturaleza. Existen muchas y diversas maneras de producir música, algunas tradicionales como una orquesta clásica y otras más contemporáneas como una banda de rock. Sin embargo, el principio de las guías es similar. Cada una pertenece a un contexto específico en cuanto a historias, cultura, valores y consideraciones en torno a lo que es y lo que no es el arte. Por otro lado, la música se asocia con ciertos aspectos de la mente humana y se considera un estímulo importante para el pensamiento lógico y matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz y otro vasto rango de actividades sociales y mentales propias del género humano. Por eso se le incluye usualmente en los distintos programas escolares. El origen de la música se encuentra cubierto de misterio, aunque se estima que comenzó en la prehistoria de la humanidad y se lo vincula con los ritos de apareamiento y con el trabajo colectivo. La danza y el canto parecen haber estado desde el principio asociados al modo en el que el ser humano comprende el mundo. De hecho, formaban parte de sus manifestaciones religiosas o chamánicas, como rituales de sanación, cantos de batalla o de cacería o bailes para atraer la lluvia. Características de la música. La música puede definirse a muy grandes rasgos, como una sonoridad organizada, coherente, significativa. Se caracteriza por el empleo de los sonidos con el objetivo de producir una secuencia estéticamente apreciable y significativa. Como todo sonido, se propaga por el aire o el medio en el que se inserte y por lo tanto sus propiedades dependerán de las condiciones en que se ejecute un instrumento. Posee un ejecutor o intérprete que es quien emplea el instrumento musical, pero también un compositor, que es quien concibió el lenguaje rítmico y sonoro, que será luego interpretado en escena. Ambas personas bien pueden ser la misma. Se compone de cuatro parámetros fundamentales que son la altura, la duración, la intensidad y el timbre. También hablaré sobre los elementos de la música para darle fin a este resumen sobre lo que es la música. Los elementos fundamentales de la música suelen ser siempre tres, aunque su concepción y su aplicación concreta bien puede variar de una cultura a otra. Estos elementos son la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía se refiere al conjunto de sonidos que dentro de un mismo ámbito sonoro específico suenen sucesivamente, o sea, uno después de otro, y que al percibirse como una unidad completa de sonido
poseen identidad y significado propio. En ella tienen cabida los silencios sirviendo de pausas en el discurso de la melodía e incluso pueden haber dos o más melodías simultáneas conformando a lo que se llama un contrapunto. Armonía. En este caso nos referimos al efecto que resulta al combinar dos o más notas musicales y que puede llegar a ser más o menos grato al oído, más o menos armónico. Un conjunto de sonidos concordantes constituye a un acorde y se reproducen todos al mismo tiempo. El ritmo. Este elemento es el que vincula a la música con el tiempo, permitiéndole transmitir cierta emoción dependiendo de la vertiginosidad, placidez o las formas con las que anteriores elementos se manifiesten. Estrictamente hablando, el ritmo no es más que los patrones existentes en la sucesión de los sonidos, la combinación específica de figuras y silencios que compone la música. Para terminar este tema sobre la música, hablaré sobre tipos de música. Existen muchas formas de clasificar la música, ya que se trata de un arte milenaria y de historia vasta y compleja. Sin embargo, a simple vista es posible discernir entre música popular, música académica, música comercial, música ceremonial y música publicitaria. Ojo, no hay que confundir los tipos de música con los géneros musicales. Ahora hablaré un resumen sobre el cine. El cine o cinematografía es la técnica y el arte de crear y proyectar metrajes como se conocía a las películas en sus inicios. Etimológicamente, la palabra cinematografía fue un neologismo creado a finales del siglo XIX y compuesto a partir de dos palabras griegas. Por un lado, kine, que significa movimiento, entre otras cineteca, grafos, o con ellos se intentaba definir el concepto de imagen en movimiento. Cuando se habla del nacimiento del cine se toma como referencia la fecha del 28 de diciembre de 1895, en la cual se proyectaron al público las primeras películas realizadas por los hermanos Augusto y Louis Lumière en la memorable sesión realizada en el Salón Indio del Gran Café de París. Desde entonces ha experimentado una serie de cambios en varios sentidos. Por un lado, la tecnología del cinematógrafo ha evolucionado mucho desde sus inicios con el cine mudo de los hermanos Lumière hasta el cine digital del siglo XXI. Por otro lado, ha evolucionado el lenguaje cinematográfico, incluidas las conversiones del género, y han surgido así distintos géneros cinematográficos. En tercer lugar, ha evolucionado con la sociedad, con lo que desarrollan distintos movimientos cinematográficos. Como forma de narrar historias o acontecimientos, el cine es un arte y comúnmente considerado las 6 artes del mundo clásico, se le denomina séptimo arte. No obstante, debido a la diversidad de películas y a libertad de creación, es difícil definir lo que es el cine hoy. Sin embargo, las creaciones televisivas que se ocupan de la narrativa, montaje, guionismo y en que la mayoría de los casos consideran al director como el verdadero autor, son consideradas manifestaciones artísticas o cinearte. Por otra parte, a la creación documental o periodística se la clasifica según su género. A pesar de esto y por la participación en documentales y filmes periodísticos de personal con visión propia, única y posiblemente artística, directores, fotógrafos, camarógrafos, entre otros. Es muy difícil delimitar la calidad artística de una producción cinematográfica. La industria cinematográfica se ha convertido en un negocio importante en lugares como Hollywood, California, Estados Unidos y Bollywood, India. La teoría del cine se basa en el principio de secuencias de fotografías continuas, es decir,
El cine trata de representar la fotografía en una secuencia continua para mostrar movimiento sin interrupciones. El cine clásico tiene un estilo que enfatiza la continuidad y compresibilidad de la película. Normalmente tiene caracteres fuertes, constantes durante toda la película y un argumento con un final feliz. El cine moderno no enfatiza estas características, al contrario, rechaza el cine clásico y su estilo, e intenta romper todo ese estilo y todas las convenciones de este. Directores diferentes utilizan modos variantes del estilo moderno. Quizás algunos se pregunten que si es importante el cine, y el cine es empleado como fuente de información, permite adentrarse en el estudio de la sociedad, conocer culturas diferentes a la propia, formar visiones en torno a acontecimientos pasados, presentes y futuros. Nos permiten juzgar, ponernos en el papel de los personajes históricos más relevantes y preguntarnos el porqué de sus actos y del devenir del mundo. Entrar en contacto con valores, ideas, pensamientos, actitudes y normas. Estos y otros aspectos convierten al cine en un recurso más a disposición no solamente del docente, sino también del currículum a todos los niveles, aunque nosotros nos concentremos aquí en lo que toca en la primaria, sobre todo experiencias anteriores como Marín y González nos han permitido constatar cómo el cine puede actuar como un recurso didáctico y pedagógico al servicio de la enseñanza. Como afirma Méndez, los medios de comunicación y en particular el cine actúan como educadores informales. Es decir, tras su dimensión lúdica, esconden una faceta formativa y se poseen las herramientas y los criterios adecuados, formación, actitud, crítica, predisposición al aprendizaje. Se puede concebir desde otras perspectivas más formales y, en consecuencia, con un objetivo educativo. En el arte no debemos buscar ni lógica ni orden, ya que son interpretaciones personales que pueden ser expresadas de diferentes maneras, pero podemos sentir una obra y al sentir es posible encontrar sentidos y mundos que se salen de lo común y conocer así un poco más al artista y sus emociones, porque de eso se trata el arte, de expresar las emociones, sentimientos e ideas mediante representaciones gráficas. La música es el arte de combinar los sonidos de una manera agradable al oído. Mediante la música podemos expresar emociones, sentimientos que al combinarlo con letras terminamos de reflejar lo que queremos expresar. El cine es un arte que se encarga de transmitir de manera veloz imágenes para dar la sensación de movimientos, incorporado a ello elementos tales como la fotografía, la redacción de los guiones, el montaje de las escenas, el manejo de las cámaras, la dirección de sonido y la producción de la obra. Quizás nos podamos preguntar qué aporta el arte y sus manifestaciones al mundo actual. Aporta conocimientos acerca de una época determinada, cuáles eran sus costumbres, cómo se vivía y brinda información de la época. También provoca en las personas el placer estético, hace más agradable al hombre el ambiente que lo rodea. Podemos expresar sistemas de ideas políticas, sociales, económicas, entre otras, que lleva implícita una obra de arte. Asimismo, el arte y sus manifestaciones funcionan como un canal de comunicación en donde se da el intercambio de pensamiento
sentimientos, ideas, características personales del artista y las aspiraciones de las personas. Por ende, saber qué significa el arte y sus manifestaciones nos permite estudiar culturas del pasado, enriquecer el espíritu y mediante él podemos entender la historia y la vida del hombre. Todas las personas hacemos arte. Algunas hacen música, otros fotografías, algunos halagan con poesía y la mayoría tienen el arte plasmado, en sus sonrisas. El arte y los seres humanos han estado ligados históricamente, por ello se entiende al arte como una necesidad social. Gracias a este tipo de manifestaciones, los artistas cuentan con un espacio abierto para plasmar de manera explícita o alegórica el fruto de su imaginación y su punto de vista sobre el entorno que les rodea. La expresión de cada artista a su vez es diferente dependiendo de sus experiencias personales, las inquietudes, miedos, sensibilidad y capacidad de expresión. Y vuelvo a entrar sobre el tema de la música. La música es un lenguaje universal y del alma que es capaz de despertar emociones, sensaciones y recuerdos únicos. La música puede ser de cualquier cultura o país y en cualquier idioma, pero aún así es capaz de ponernos alegres o tristes o hacernos llorar o bailar. La música hace esta magia en los seres humanos desde tiempos inmemoriales. En todas las épocas y civilizaciones ha existido esta forma tan particular de expresión, tan rica en estilos y en géneros. Según estudios realizados, la influencia de la música en nuestra mente es muy poderosa, ya que las notas musicales generan energía. Así lo demuestra un experimento realizado en la Facultad de Psicología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México, por el profesor Roberto Valderrama Hernández. El problema viene cuando esta energía no puede gastarse realizando actividad física. En ese sentido, la música fuerte es magnífica para situaciones que exijan conductas enérgicas. El profesor Valderrama sostiene que las notas musicales tienen la capacidad de relajarnos. Se logra con aquellos géneros que tienen ritmos más regulares, lentos y el volumen no es tan alto. Algunas piezas de música clásica, instrumental o pop suave contribuyen a tranquilizarnos. Se emplean incluso en salas donde se llevan a cabo radioterapias o tratamientos médicos agresivos. La ciencia ha podido establecer que los ritmos musicales estimulan diferentes áreas del cerebro. Una investigación de la Universidad de la Florida sugiere que los ritmos musicales ofrecen más activación cerebral que cualquier otro estímulo conocido. La música fortalece el aprendizaje y la memoria, regula las hormonas relacionadas con el estrés, permite evocar experiencias y recuerdos, incide sobre los latidos, la presión arterial y el pulso y modula la velocidad de las ondas cerebrales. Por lo tanto, también el cine ocupa un lugar relevante en la vida personal y social, por lo que es lógico que preocupe abordar su naturaleza, comprenderlo e interpretarlo. Goza de prestigio como fuente cultural. En definitiva, el cine presenta a la sociedad y a los seres que habitan en ella interaccionando uno con otros, relacionándose entre sí y protagonizando actividades de la vida cotidiana. Esto es lo que convierte al cine en un recurso muy didáctico, muy interesante, que nos permite estudiar la sociedad y las distintas realidades culturales que la integran, familia o grupos de iguales. Y hasta aquí el video de las manifestaciones artísticas y de lo que es lo más importante de la música y del cine.